Hola amigos del Canario Floreado, amigos de las aves de canto, del Canario en general. Espero que estéis bien como siempre. Y vamos a hacer un vídeo donde voy a explicar cómo creo yo que se debe de enjaular, ¿vale? Expliqué el otro día, hice un vídeo sobre detalles que había que tener a la hora del enjaule, pero voy a hacer un vídeo más específico de cómo creo, cuándo y cómo se debe enjaular, ¿vale? Esto es muy importante. El saber el cuándo debemos enjaular, el cómo y el proceso, cómo llevar un proceso para que nuestras aves, y también saber el por qué se enjaula, ¿vale? Con lo cual, pues, vamos con ello, a por el vídeo. Venga, mirad, es muy importante, me lo habéis preguntado, incluso me habéis llamado preguntándome que me extendiera un poquito más en el tema del enjaule, ¿vale? Pero bueno, ya me habéis preguntado en concreto lo que queréis saber, pues yo me voy a centrar en lo que vosotros queréis saber. Mirad, la época de enjaule, ahora llega la época de enjaule, el por qué enjaulamos. Simplemente se enjaula, estas aves las enjaulamos en un tiempo determinado para llegar a la época de los concursos con nuestra ave en las mejores condiciones posibles, en su plenitud de facultades, ¿vale? Esto hace que un buen enjaule pues nos ayude, sobre todo las aves de canto, a que cuando llegue el momento nuestra ave llegue en condiciones, ¿vale? Sabiendo el por qué se debe enjaular es muy importante, porque si nosotros no tenemos que concursar, o sea, imaginaros, esto lo maneja muy bien el criador que concursa. El criador que no concursa, el cuándo se debe enjaular, ¿vale? Y el por qué no tiene significado. Si yo no concurso, yo puedo enjaular a mis aves cuando yo quiera, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a evolucionar en la jaula. Y como yo no necesito que mi ave llegue a determinada fecha en su plenitud, pues me da igual que su plenitud sea un mes antes que un mes después, ¿vale? Esto es importante, saberlo, porque si no, pues cualquiera que nos diga cuándo enjaula sin haber enjaulado en su vida un pájaro en condiciones para un concurso, pues nos puede confundir. Esto no se enjaula por el hecho de que, bueno, hay que enjaular los pájaros ahora. Si concursamos, tenéis que enjaular los pájaros cuando os voy a explicar. Si no concursamos, da igual cuando enjaules el pájaro. Yo un pajarito de estos ahora mismo lo cojo, lo meto en una jaulita, se lo regalo a mi vecino y dentro de un mes y medio, 2 meses, voy a ir a escuchar ese pájaro y ese pájaro ya va a haber cerrado los cantos. Evidentemente, el enjaularlo un poquito a lo mejor antes, pues le puede recortar la canción, o enjaularlo un poquito después también le puede perjudicar, ¿vale? Pero todo esto lo vamos a explicar ahora, porque es importante explicar bien o que tengáis una información pues más o menos certera pues, de un criador que concursa, como por ejemplo hago yo, ¿vale? Y explicar los métodos correctos. Vamos a empezar diciendo que cuándo debemos enjaular, ¿vale? Lo de cuándo se debe enjaular tiene, por lo que me ha explicado el compañero que me ha llamado, muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque estáis muy acostumbrados a escuchar que el pájaro se enjaula en determinadas fechas, ¿vale? Por ejemplo, aquí es muy habitual, nosotros es muy habitual haber escuchado siempre los criadores de pájaros que para el pilar, vamos a enjaular para el pilar, para el puente del pilar, que tenemos 3-4 días, ¿verdad? Que aprovechamos cuando tenemos más tiempo, que el enjaule es un poco complejo, y había mucha costumbre de enjaular para el pilar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, el pájaro evoluciona. Y ahora, si enjaulamos todo en el pilar, pues ahora si tenemos 20 machitos, nos enjaulamos todos en la fecha del pilar, pues bueno, esos pájaros van a ir evolucionando su canto en la canción, en la jaula de concurso. Pero podemos encontrarnos con pájaros que han estado demasiado tiempo en el jaulón y pájaros que les falta jaulo. Con lo cual, a mí no me vale de enjaulamos tal fecha. Esto podemos... Es un poquito por tener una orientación. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque evidentemente los primeros concursos en la parte del norte, de donde se salió esta idea del pájaro para el pilar, ¿vale? Se concursa tarde.
como que se concursa tarde, se enjaula un poquito más tarde. ¿Qué pasa? Que el pájaro necesita un proceso. Ese proceso suele ser de unos 45 días para que el pájaro que enjaulamos vaya acabando de rematar y cerrar su canción, ¿vale? O la tenga relativamente cerrada. Que el pájaro ya sea concursable. Ese pájaro necesita un proceso de unos 40-45 días de jaula. Hay unos que necesitan más, otros necesitan menos, también depende mucho de las líneas, pero aproximadamente. ¿Y qué pasa? Que si enjaulamos al pilar, llegamos a diciembre con nuestros pájaros en plenitud de condiciones, ¿vale? Algún pajarito puede estar un poquito más, depende también cómo se mueva. Esto lo tenemos claro. Claro, ahora venimos y yo vengo aquí a Málaga. ¿Qué enjaulo en el pilar? Tengo otras temperaturas. Tengo otras fechas de concurso. Siempre el enjaule va a ir relacionado con las fechas de concurso, igual como la fecha de inicio de cría. Si yo en el norte empiezo a criar de mediados de marzo a principios de abril, ¿vale? Aquí en el sur, que se me adelantan un mes los concursos, pues igual tengo que empezar a criar un mes antes, para que mi pájaro tenga la edad correspondiente en la época de los concursos, o esa madurez canora que necesita el pájaro para crear la canción. Con lo cual, no es lo mismo enjaular en el norte que enjaular en el sur. ¿Qué hacemos entonces? Porque entonces, claro, ahí os vienen a todas las dudas. Nos hemos hecho un lío, ya no sabemos si enjaular un mes antes, enjaular un mes después, empezar a criar un mes antes, empezar a criar un mes después. Vale, lo de la cría lo dejamos aparte, tenéis que ir en relación. Al final, para mí, personalmente, un pájaro debe llegar a los concursos aproximadamente con 7-8 meses de vida. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esa fecha ya el pájaro es un pájaro maduro, tiene la voz hecha, tiene una madurez canora suficiente como para empezar, para crear una canción. El que valga, el que no vale, pues no vale, ni lo enjaulemos antes, ni lo enjaulemos después, ¿vale? Con lo cual, importante la fecha de vida para saber cuándo tenemos el concurso y cuándo tenemos que criar. El criador que compite se lleva por eso. Si no competimos, todo esto no vale para nada. Podemos criar cuando queramos y enjaular cuando nos dé la real gana, que no influye, ¿vale? No influye porque no vamos a concursar con ese ave. Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto. Esa preocupación viene cuando tenemos que concursar, determinados concursos. Yo particularmente crío un poquito antes porque aquí en la zona del sur ahora los concursos son muy tempranos, incluso a veces a finales de octubre ya hay algún concurso, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que yo a finales de octubre tengo que tener pajaritos con 7 meses y medio, 8 meses de vida, aunque al principio me la juegue de ir a un concurso con pájaros que no están totalmente hechos, ¿vale? Porque después a veces se alargan los concursos y quiero que mi pájaro pues, se mantenga en el concurso. ¿Cuál es la fórmula ideal para mí para saber cuándo tenemos que enjaular un pájaro o cuándo no debemos enjaularlo? Hay criadores que creen que el pájaro tiene que cerrar la canción aquí, ¿vale? Y hay criadores que creen que tiene que cerrar la canción en la jaula pequeña. Yo os digo mi versión y la que a mí me funciona. El pájaro tiene que cerrar la canción en la jaula pequeña, en el jaulón nunca. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el pájaro en el jaulón llega un momento en que se pelean, empiezan a ser territoriales y se pelean. En el momento que ese pájaro se pelee ya no puede estar en el jaulón, porque lo que va a hacer es centrarse en las peleas y en marcarle el territorio al hermano, con lo cual le va a cantar con un excesivo ímpetu y ese pájaro pues, corre riesgo de que o no se centre en su canción o se pegue mucho con el hermano, se molesten, con lo cual ese pájaro te está diciendo que lo tienes que enjaular. ¿Cuándo? Y si nos encontramos que el pájaro no se pelea, pues lo podemos aguantar un poquito más en el jaulón, hasta que creamos que lo estemos escuchando y ya creamos que el pájaro empieza a cristalizar notas, meter esas notas claras y lo podemos enjaular. Hay líneas más peleonas y líneas que son más dulces, ¿vale? Eso se puede trabajar con la selección, como hemos explicado muchas veces, ¿vale? Hasta aquí yo creo que es claro. Enjaulo el pájaro cuando el pájaro me lo dice. ¿Cuándo me lo dice el pájaro? Cuando el pájaro empieza ya a querer pelearse con sus hermanos. No hay que confundir pelearse, perseguirse un poco por el jaulón, que eso es habitual. En los pájaros siempre hay un pájaro que persigue a los otros, ¿vale?
con ya empezar a ver al pájaro, querer marcarle el territorio cantando, perseguirlo, ¿vale? Ya el pájaro nos está diciendo que ese pájaro quiere jaula, ya no hace nada ahí con sus hembras. Saber cuándo es el momento adecuado, pues claro, también influye la experiencia del criador, ¿vale? Y el manejo del criador. Porque a veces pues hay pájaros que nos hacen que los enjaulemos muy pronto y pájaros que los podemos mantener mucho más en el jaulón. Esto es el criador el que tiene que después saber cómo manejar en cada momento su pájaro. Que si queréis podemos hacer un vídeo diferente, ¿vale? Pero esta es la fecha, cuando el pájaro se empieza a pelear, ¿vale? Es que si les damos de comer esto o si les damos de comer lo otro, que no venda nadie la moto con la alimentación, ¿vale? No hay alimentaciones que mantienen al pájaro, ¿vale? No hay alimentaciones que mantienen al pájaro. O sea, el pájaro, no, si ahora está comiendo el pájaro, cuando va a concursar tiene que comer lo que ha comido todo el año. Mis pájaros, en particular, comen pienso de mantenimiento todo el año y van a concursar con pienso de mantenimiento. Si fueran estado comiendo alpiste, ¿vale? O mistura, irían con mistura a los concursos. Han estado comiendo pienso, van a ir con pienso a los concursos. Lo que no podemos es modificarle. Ahora estás comiendo tu emplume, tu creación de la canción, estás comiendo una comida y ahora va yo me invento una comida que es la que te va a mantener a ti en forma. No, esto no es así. Normalmente estas invenciones de comida suelen ser para hacer vídeos, pero no tienen nada que ver con el pájaro, ¿vale? Después, este compañero me ha explicado que bueno, que le han dicho que bueno, que si los pájaros están muy gordos no se pueden enjaular. Bueno, ya cada uno que haga caso a quien quiera. A mí no me importa que mis pájaros estén gordos, los que enjaulo están gordos, ¿vale? No me importa, no me importa. ¿Por qué? Lo he explicado varias veces, no hoy, lo he explicado varias veces. El pájaro, al enjaularlo, es sometido a un proceso, ¿vale?, que le estresa. Ese estrés y ese celo que va adquiriendo y esa testosterona que le va subiendo va haciendo que el pájaro empiece a marcar territorio y el pájaro ya no se centre tanto en comer, sino en cantar. ¿Qué pasa con esto? Pues que empieza a perder peso, ¿vale? Si tenemos un pájaro delgado a la hora de enjaular, ¿qué nos puede pasar? Pues que ese pájaro se nos venga abajo porque no tiene suficiente fuerza como para seguir creando la canción. Con lo cual, ojito con la alimentación, ¿vale? Con darle hachazo o meterle otra alimentación diferente a los pájaros cuando los enjaulamos. El pájaro tiene que estar en la jaula comiendo lo mismo que estaba comiendo en el jaulón, ¿vale? En el jaulón, yo por ejemplo que les doy pienso, la pasta de cría se la daba ya, que habían mudado, es muy esporádicamente, dependiendo si la pasta, qué tipo de pasta, también depende. Y en la jaulita pequeña, pues si le queréis dar una golosina de vez en cuando de pasta, pues se la podéis dar. No tenerla a disposición, evidentemente. Pero sí se le pueden dar golosinas de pasta en las jaulitas. Lo de los gordos me da igual. Yo de hecho, si veo un macho delgado, ya no delgado con la quilla, no, que no está tan bien como los otros, ese macho lo enjaulo, lo escucho, pero difícilmente va a ser un pájaro muy competitivo. ¿Por qué? Porque el desgaste de la jaula le da. Todos los que criamos, concursamos y enjaulamos, sabemos que la jaula tiene un desgaste y que nuestros pájaros, a medida que van pasando los concursos, van desgastándose. De hecho, muchísimos de los criadores, cuando acabamos un concurso, llegamos a casa, metemos los pájaros en los jaulones y le damos pasta de cría, le damos de todo para que se recuperen del estrés de la jaula y del concurso, porque es un desgaste. Ese desgaste a pollitos que están relativamente con su barriguita cubierta de grasa, lo soportan mejor que pollos que van en línea, ¿no? No les afecta en nada. Su canción es la misma. No van a cantar peor porque estén más gordos y mejor, no. Y ni les va a afectar a ningún tipo de celo. ¿Por qué? Porque al final la testosterona la van a ir adquiriendo ellos con la edad y con los concursos. Lo que encela al pájaro es el concurso, el estar enjaulado.
¿vale? El estar enjaulado. Va cumpliendo meses, el pájaro está enjaulado, al pájaro lo estamos sometiendo a un entrenamiento en el que le decimos cuándo tiene que cantar y cuándo no, mediante la luz, ¿vale? Y todo ese proceso de concurso, entrenamiento, es el que hace que el pájaro se venga encelando. Hace que su testosterona se vaya volviendo cada vez más alta y ese pájaro se vaya, lo que llamamos vulgarmente, ¿vale? Esto ya de la testosterona se ha vuelto así porque estamos todos muy especializados en hablar de cosas que a ponernos muy finos, ¿no? Pero al final, lo que vulgarmente se ha dicho toda la vida, el pájaro empieza a encelarse. Y cuando se van encelando los concursos, ¿qué hace un pájaro que se encela? Un pájaro que se encela simplemente lo que hace es quedarse, la mayoría de esas, más cortos de repertorio, volverse un poquito más repetitivos, y algún pájaro de no mucha calidad, si tiene alguna nota peligrosa, pues puede hacerla en un tono estridente, ¿vale? Con lo cual le penalizan, sobre todo pájaros que trabajen con CHs, trabajen con este tipo de notas y tengan voces metálicas. Al final, cuando el pájaro se empieza a ir, estas notas las empiezan a dar estridentes, sobre todo si acaban con la vocal I, ¿vale? La I es muy peligrosa, la estridente. Creo que más o menos ya tenemos claro, sobre todo para este compañero que me ha llamado, creo que ya tiene claro cuándo deben enjaular, el por qué deben enjaular y cuándo deben enjaular, ¿vale? Y que la alimentación no le va a hacer nada, que no os vendan 18 recetas de alimentación, no os sirven nada más que para confundiros. Lo que esté comiendo el pájaro ahora es lo que va a comer cuando lo enjaulo, simplemente. Y la fecha la decidís vosotros por el comportamiento de vuestras aves. Se pelean mucho, marcando territorio, los enjaulo. No se pelean y no tienen las voces cristalizadas, pues no los enjaulo. Hay pájaros que con la misma edad están más pollos que otros. Otros han cristalizado notas, pero cuando ponemos el pájaro decimos, este pájaro tiene estas notas ya muy claras, pero nos damos cuenta que tiene una parte de la canción que todavía no la tienen clara, ¿vale? Y sobre todo, nos damos cuenta cuando un pájaro ha cerrado la canción. ¿Por qué? Porque ese pájaro ya enlaza notas. Mientras el pájaro no ha cerrado la canción, está emitiendo a veces notas al azar, notas entrecortadas. Para, arranca, entra por aquí, hace dos notas, se centra mucho en estas, de golpe el brazo lo escuchas otro día, ya está haciendo otra cosa diferente, ¿vale? Esto es lo que va haciendo el pájaro, es entrenar y componer al final cómo va a ser su canción. Y cuando ya ese pájaro sea capaz de todas esas cosas que hace, darle forma y musicalidad, el que es capaz de hacerlo, evidentemente, el que no, estamos hablando ya de un pájaro cerrado. De canto. Ojo, cerrado de canto no quiere decir encelado. Es cerrado de canto, que ha sido capaz ya de cerrar toda su canción. Esto aproximadamente suele pasar sobre los 40, 45 días de vida, 50, de vida de enjaule, ¿vale? En los cuales los criadores tenemos que saber muy bien cómo manejar. Es importante saber cuándo enjaular el pájaro, pero es muy importante saber cómo manejar ese enjaule. Es importantísimo. Mirad, yo tengo pájaros en mi casa, y el que me conoce lo sabe, que los tuve que enjaular en julio. En julio. ¿Por qué? Porque se mataban en el enjaulo. Se mataban. Bueno, he tenido que ir haciéndoles un proceso muy complejo, ¿vale? A veces, con este tipo de pájaros, yo también aprendo porque me obligan me exigen a yo exprimirme los sesos para cómo controlar y manejar y retener a ese pájaro para que llegue a las fechas que tienen que llegar, ¿vale? Pero nos podemos encontrar pájaros que se pueden enjaular en julio, en agosto, también depende mucho de la climatología, la luz que le demos, todo depende, todo hace que nuestro pájaro se tenga que enjaular antes o te tenga que enjaular. La alimentación, si tenemos un exceso de proteínas, también puede adelantar el pájaro, pero cualquier criador de canto sabe que una vez han mudado, la proteína, la que tiene su alimentación, ya sobre todo la pasta de cría, que es lo que le ayuda más y lo que mejor le va para la muda, se la empezamos a controlar, ¿vale? Y cuando pasan a cláusula de concurso, pues llevan la misma alimentación. No inventar alimentación.
Se puede controlar el celo, del pájaro con la alimentación. Pues hay criadores, ¿vale? Que por medio de determinadas semillas, para mí no recomendables, pues intentan retener, retener el celo del pájaro simplemente es intentar que ese pájaro pueda hacer 1 o 2 concursos. Porque cuando el pájaro decide ya que se quiere ir, ahí no hay tu tía que lo sujete, ¿vale? Pero, bueno, hay determinados pájaros que metiéndole determinadas semillas, tipo amapola, tipo porcentajes altos de navina, que hay que tener mucho cuidado con la navina porque naviniza las voces, ¿vale? Todo esto hace a veces que sujete. Otros criadores le ponen infusiones de tila en el agua, etcétera, 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 etcétera. Hay muchos trucos de criadores para aguantar sus pájaros 1 o 2 concursos. Yo digo, para mí no recomendables porque yo selecciono. Entonces, yo no puedo seleccionar un ave que se vaya pronto, con lo cual sujetar un ave 2 concursos más porque esté haciendo una liguilla, porque esté haciendo algún tipo de concurso donde tenga que competir en varios concursos para llevarme un premio, pues simplemente me está haciendo que no sepa realmente lo que mi ave va a hacer. Si es irse muy pronto, si es volverse estridente, ¿vale? Con lo cual sujeto el ave y entre comillas estoy falseando la naturaleza del ave. Quien lo hace está bien, cada uno tiene sus métodos de concurso, ¿vale? Pero yo personalmente, a mí no me gusta, prefiero que se me vaya el pájaro y si no tiene que concursar más. Yo hay muchas veces, los que me conocen saben que muchas veces a mediados de diciembre he dicho que ya no concurso más y no concurso más. ¿Por qué? Porque he notado mejor, he percibido que mi pájaro quiere irse o ya empieza a querer recortar la canción y entonces considero que hacerle más concursos al pájaro ya no le conviene. Con lo cual, lo cojo, lo meto en una jaulita de 60 y ahí ya empiezo a mimar a mi pájaro y a prepararlo para la cría, que es lo que él quiere. ¿Por qué? Porque imaginaros el tema de la gordura de los pájaros. Imaginaros el desgaste que llevan los pájaros, que lo expliqué el otro día. Hay pajaritos que cuando acaban de concursar muy tarde, sobre todo estos que hacen ligas, donde acaban en enero y a veces incluso en las primeras semanas de febrero, ¿vale? Pero aquí en el sur, como mucho hasta mediados de enero, ese pajarito ya no tiene tiempo de recuperarse si empezamos a criar pronto, ¿vale? Porque necesita un periodo para la recuperación. ¿Qué pasa? Que son pajaritos que a veces fallan en las primeras puestas. ¿Por qué? Porque no llegan en condiciones, han tenido un desgaste, han tenido un estrés en las jaulas, están sometidos a unos concursos, a una alimentación que hace que el pájaro no esté en su apogeo. Aunque ese pájaro se haya ido por celo, pero ese pájaro no pisa bien, ¿vale? ¿Qué me gusta a mí? A mí me gusta el pajarito que va a criar en mi casa si no tiene que ir a concursar. Hay veces que tengo pájaros que son mejores que los que van a concursar y no concursan porque los quiero tener preparados para la cría, ¿vale? Pero esto va en cada criador, evidentemente, esto es un mundo. Pero es verdad que la gordura, os vuelvo a repetir, porque este muchacho está muy confundido con eso y muy liado. La gordura no influye en el enjaule. A la hora de enjaulamos a los hermanos. Al gordo, al flaco, al alto, al bajo, al guapo y al feo. Los enjaulamos. Son hermanos, siempre que sean de misma nidada. Hay veces que cuando tenemos un pájaro en un jaulón metido dos nidadas, porque a lo mejor no ha ido bien la nidada, y en la primera nidada ha sacado 3, y en la segunda ha sacado otros 3, y no estamos seguros de los machos que hay, sobre todo en el discontinuo, donde separamos a veces por nidadas, o necesitamos que tengan mínimo de 2 machos para que se ayuden a crear una canción, pues ese tipo de pájaros a veces nos da que vemos que enjaulamos a alguno, que lo veamos muy con la voz muy hecha, y nos damos cuenta que hay un pollo que no va tan hecho, y miramos la niña y vemos que es un pollo segunda nidada, pues podemos dejar ese enjaulón un par de semanitas más solo, no le pasa nada. O si tiene algún otro hermano de su unidad, lo podemos dejar tranquilamente. Pero si no, si son pájaros de la misma edad, se enjaulan todos, no unos sí, otros no, se enjaulan todos. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Creo que he dejado ya también bastante claro el tema de cómo se enjaula, qué se debe hacer con el enjaule. Cuando llegamos a la época, en el momento que hemos
¿Qué quiero decir con esto? Coger el ave, yo enjaulo, para eso tengo este armario que yo os he enseñado algunas veces, simplemente para la enjaule. ¿Por qué? Porque yo ahora cojo, enjaulo en jaula pequeña y los dejo como en el jaulón, viéndose, que vean a su hermano, durante mínimo una semana. 5 días también vale, pero una semanita aproximadamente los dejo que se sigan viendo, pero ya cada uno en su jaula. ¿Por qué? Porque no quiero que se cuenten de golpe que están en un sitio extraño, en una jaula diferente y sin poder ver a sus hermanos. No. Con lo cual, tienen la barrera acústica, tienen la misma luz, tienen el mismo sonido de entorno y están viendo a sus hermanos, pero están en una jaula pequeña, con unos comederos diferentes y el bebedero intento que sea el mismo. ¿Vale? Lo voy haciendo, hay que adaptarlos poco a poco. Después de este tiempo, ya empezamos a dejarlos que no se vean. ¿Vale? Empezamos a dejarlos que no se vean. Y a la que llevan ya unos días que no se ven, y vemos que el pájaro no tiene problemas a la hora de comer, a la hora de cantar, pues ya podemos ponerlo como nos dé la gana. Pero necesita esa adaptación. ¿Vale? No coger el pájaro y enjaularlo y que ya no se vea. ¿Vale? Porque ese pájaro va a sufrir más. No le pasa nada, no se va a morir, pero va a sufrir más ese estrés que le proporciona la jaula pequeña que si está viendo a sus hermanos y está en su mismo entorno. Imaginaros que yo ahora cojo 3 pájaros, ¿vale? Y esos 3 pájaros yo los enjaulo en una jaula pequeña y de golpe por algo me los llevo arriba a mi casa y los dejo allí que no se vean. Les cambia el sonido del entorno, les cambia el sitio donde están y les cambia que ya de golpe ha pasado de estar con sus hermanos a no verlos ni siquiera. Esto sí que perjudica. Esto perjudica más que si el pájaro está con obesidad o sin obesidad. ¿Vale? Esto sí que perjudica al pájaro de verdad. Con lo cual, hay que intentar, cuando alguien os explique cómo se enjaula y tengáis dudas, intentar siempre ver enjaules de criadores que estén compitiendo, ¿vale? Porque si no compiten, se puede enjaular cuando uno quiera. Y sobre todo, alimentación. El tema de alimentación en el jaule es lo más sencillo del mundo. La misma que tienen. La misma. No le cambies también la alimentación, porque ahora cogemos los enjaulamientos y también le cambiamos la alimentación. No, no podemos. Y no vamos a controlar nada con una alimentación. Evidentemente tenemos que tener un cuidado con que no sea una alimentación muy proteica, pero si es que tenéis que utilizar siempre la duda. Si la alimentación es la que han tenido hasta ahora y el pájaro nos gusta y va bien, porque si no ya no estaría aquí, ¿por qué le voy a cambiar la alimentación? Ni para más, ni para menos. Que siga con la misma, y más sobre todo en un proceso de enjaule, ¿vale? Después trucos para que el pájaro no se vaya, miles, pero casi todos los trucos van en semillas que tienen un alto poder relajante, ¿vale? Tienen un alto poder relajante y lo que hace es relajar el ave, relajar. Pero hay que tener cuidado porque estamos falseando el ave. El ave también nos podemos encontrar que o no nos cante o no nos rinda porque la hemos relajado en exceso. Y por eso son ese tipo de semillas como amapolas, como navina, ¿vale? La navina hace que ese pájaro no sea tan estridente, que la voz le baje el volumen de voz y con eso sometimos. Pero un exceso de navina por querer seguir manteniendo el pájaro en concurso, nos empieza a dar malas voces, que se suelen llamar en el argot de la canavicultura voces navinizadas. ¿Vale? Esto hay que tenerlo claro. Creo que a raíz de la llamada de este compañero, todas sus dudas las he aclarado y creo que he aclarado incluso algunas que creo que podáis tener más sobre el enjaule, ¿vale? Sobre todo, escuchar gente que enjaulen para concursar, porque el único propósito de tener una fecha de enjaule o una cierta alimentación, imaginaros, este pájaro, si yo no tuviera que concursar, pues este pájaro a lo mejor no tenía pienso de mantenimiento, tendría pienso de cría, y estaría el pájaro de puta madre. Le pondría la luz, le pondría el sol,
bañera todos los días, estaría el pájaro de lujo. ¿Quiere decir que está mal? No está mal, pero tiene una alimentación controlada porque tiene que competir. ¿Vale? Si yo voy a jugar, a hacer una competición, voy a hacer una maratón, evidentemente lo que no puedo hacer es hincharme a comer para ir a la maratón, ir con un exceso. No, me mantengo en forma, voy a la maratón, pero ojo, mi alimentación es siempre la misma. Lo que no voy a hacer es cambiar la alimentación justo cuando me voy a ir a la maratón. No, esto lleva un proceso, y el proceso es, yo quiero ir a una maratón en enero y empiezo ahora a llevar una alimentación, que es lo que hacemos con nuestras aves. Acaban de mudar, llevan una alimentación en la muda, porque les hacen falta, tienen unas necesidades, y una vez han acabado de mudar, que no tienen esas necesidades, en el canto, ¿vale? Siempre hablo del canto, cogemos y le damos y ya le proporcionamos la alimentación adecuada para que lleguen a los concursos y puedan concursar y puedan llegar en su momento en las plenitudes de forma que tengan. Y ya ahí, pues que Dios reparta suerte y que el juez decida quién tiene mejores pájaros, ¿vale? Y ahí pues se va a ver el trabajo que hemos hecho, la fijación que hemos hecho, la calidad de nuestras aves, el manejo del canaricultor y todo. Pero no preocuparos, porque me habéis llamado mucho, ¿vale? Incluso yo tengo un compañero que vino a mi casa y estaba súper preocupadísimo porque no había entendido algunos matices de la alimentación y le estaba dando a los pollos T19 a mi gusto. O sea, durante la muda creo que es excesivo la proteína, pero lo mantuvo después de la muda. Entonces, ¿qué pasa? Porque son como las hembritas que tengo ahí arriba, parecen pavas. Pero también se lo dije, no te preocupes tanto, cámbiale ahora la alimentación, ponle una alimentación más adecuada para un pollo que quieres que compita. Si no, ya estaba bien la alimentación que le daba, pero si quieres que compita, tienes que adaptar a tu pájaro esa alimentación que vaya a llevar en los concursos, con lo cual, y verás que el pájaro cuando entre en la jaula y le pasen 2 semanitas, el pájaro está perfecto. Al final pasa como con las hembras. Yo particularmente, las hembras me gusta que lleguen gorditas a la cría. ¿Por qué? Porque van a sufrir un desgaste. Y no hay todos los que criamos sabemos que no hay ni una sola hembra, se han puesto esto revolucionado, no hay una sola hembra que acabe la cría gorda, a no ser que sea una mala hembra. Las malas hembras, las malas criadoras llegan gordas al final de la cría. Pero una hembra que críe bien, siempre llega un día. ¿Por qué? Porque no se centra en comer para ellos, se centra en comer para sus pollos, ¿vale? Entonces sufren un desgaste, con lo cual, si esas hembras llegan gorditas a la cría, pues nos van a garantizar pues, que van a rendir más que una hembra que ya llega justita y limitada, ¿vale? Bueno, no quiero alargar más el vídeo, porque el vídeo esto se me va media hora, y decir lo que digo siempre, si os gusta, le dais un like, estoy aquí para intentar ayudaros. Si algo no habéis entendido, pues los comentarios o incluso me llamáis. Es verdad que algunas veces me preguntáis primero por WhatsApp si estoy disponible, porque claro, entre trabajo, nietos, pájaros, todo, hay veces que no tengo tiempo, pero a poquito que tengo tiempo yo os escribiré diciendo, ahora si quieren me podéis llamar. Y sin ningún problema, los que me llamáis, sabéis que os explico todo lo que hacéis, ¿vale? Ponedlo en los comentarios y bueno, si no estáis suscritos, al final, pues darle a los likes es pues, ver también que el tema que estoy explicando en este momento os interesa, y si veo muchos likes pues es que os interesa mucho, si veo poco pues es que os interesa poco. Al final es como los comentarios, me encanta que me comenten y no preocuparos, metedme en todos los aprietos que queráis, yo me encanta superarme siempre, ¿vale? Y esto hacéis, y con vuestras preguntas también yo mejoro, porque me hacéis trabajar. Como os he dicho, si no estáis suscritos, que estáis suscribidos, pues es gratis, ¿no? Y lo único que va a hacer esto es que se difundan más los vídeos y que estas personas que a raíz de gente que hacen vídeos que no entienden o no saben, pueden confundir un poco al personal, pues podáis ver este tipo de vídeos y podáis hablar con un criador como yo, que siempre lo digo, no soy el mejor criador del mundo, pero tengo suficiente experiencia y manejo y éxito con mis aves como para saber cómo se hacen las cosas, ¿vale? Aunque haya muchas formas diferentes de llegar al éxito, siempre lo he explicado, ¿vale? No es solo la mía. Pero bueno, lo que os digo siempre,
Ahora toca poner oído, seleccionar, ver la suerte que hemos tenido, si hemos hecho las cosas bien y en qué hemos podido fallar. Y lo que digo siempre, ser felices, entre más, mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.